Veni, Sancte Spiritus, Repertuarum corda fidelium, et tui amoris genesi in nem accende, emitte Spiritum tuum inspiravuntur. Oram Deus qui corda fidelium, Sancti Spiritus, illustratione docuisti, donovis in eodem Spiritus recta sapere, ed eius sempre consolazione laudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hablando como estamos hablando de la caridad o del amor a las divinas personas de la Santísima Trinidad, hoy vamos a comenzar a hablar del Espíritu Santo. Y voy a seguir el mismo plan que les expuse a ustedes hablando de la segunda persona. Fueron 3 días, como recordaban. El primer día les hablé del Verbo Divino tal como está en el seno del Padre, pero sin hablar para nada del Verbo encarnado todavía. El segundo día del Verbo encarnado. Y ayer las consecuencias que se sacan de esas consideraciones. Primero los principios y después las consecuencias. Me parece, no sé si estoy equivocado, que la charla de ayer o la conferencia, como quieran darle, fue la mejor de todas las que ya este año, me parece que está mejor. Unos días está más acertado que otros, ¿verdad? Pero ayer me parece que estuve muy acertado y que les causó impresión, impacto y mucho bien, creo. Pues vamos a ver si conseguimos, desde luego, hoy y mañana no les interesa andando, porque voy a lanzar los principios. Pero es que yo no sé sacar las consecuencias sin haber puesto antes los principios. Las consecuencias sin principios es una cosa que flota en el aire, sin fundamento. Bueno, hay que poner los principios, aunque no sean tan interesantes en cuanto prácticos, pero después sacaremos las consecuencias prácticas. Ya verán la tercera de esa cosa, extraordinariamente práctica. Pero la de hoy y la de mañana son teorías, que son necesarias para sacar después los principios. Pues vamos a ver, ya sabemos de qué manera, no lo sabemos, pero lo poquito que sabemos es que lo que nos dice la teología y lo que nos dice la fe, que es muy poco. Pero sabemos que la tercera persona de la Santísima Trinidad procede del Padre y del Hijo. ¿Cómo es esto? Ya les dije de qué manera el Padre, mirándose en el espejo de su propia divina esencia, no en un espejo que tenga delante, no, mirándose en el espejo de su propia esencia, forma una imagen, se ve fotografiado, se ve en la imagen, y esa imagen no es una imagen muerta, sino que es una imagen viva, que tiene vida también. Y esa imagen, al ver al Padre, el Padre ve a la imagen, y la imagen ve al Padre. Entonces establece una corriente mutua entre los dos, y de ese amor mutuo entre los dos brota un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Es del amor del Padre y del Hijo procede del Espíritu Santo, que no es hecho, no es creado, ni engendrado, sino procedente. Ya les expliqué por qué. El Espíritu Santo no podría ser Padre ni del Hijo ni del Espíritu Santo. Digo, no podría ser Hijo ni del Padre ni del Hijo. No. ¿Por qué no puede ser hijo? ¿Por qué no puede ser engendrado? Ya se lo dije a ustedes. Porque la primera generación, que es la del Padre engendrando al Hijo, agota de tal manera la fecundidad de Dios que ya no puede tener otro segundo hijo. Imposible, es que no puede serlo. Agotó totalmente toda esa fecundidad infinita. Por consiguiente, puede que de los dos proceda otro tercero, pero por vía de generación, es posible. Será por otra cosa. Entonces, ¿cómo procede? Por vía de amor. Ahí sí, pero por vía de generación no. Algo nos dice la teología. Miren ustedes, alguien ha dicho, un Santo Padre dijo una cosa que es muy bonita, pero hay que poner también su punto sobre la I, que no es del todo santa. Dice, podemos imaginar que el Padre besa al Hijo, el Hijo es besado, y el Espíritu Santo es el beso con que besa al Padre al Hijo. Hasta ese punto. Porque así como suena, no es el salto eso. Que el Padre besa es verdad, que el Hijo es besado también, pero que el beso ya sin más, sin que el Hijo bese a su vez, no. El Hijo tiene que besar también a su vez, es un beso mutuo. Por consiguiente, ahí el Hijo actuaría de manera puramente pasiva, recibiendo el beso del Padre. No, tienen que actuar los dos. El Padre besa al Hijo, el Hijo besa al Padre, y de ese beso mutuo brota el Espíritu Santo. Ahora sí. Es una maravilla esto, es lo que sabemos, pero es maravilloso, no cabe duda. Y no sé, un ejemplo muy bonito que pone Monseñor Chauvet, ya les hablé de él, unos libros preciosos, Elevaciones Dogmáticas, yo tengo la colección en Madrid. Bueno, pues dice así, pensemos, fíjense en cosa más bonita, pensemos en el ósculo es beso, claro,
Pensemos en el ósculo más puro y tierno, en el beso de una madre a su hijo. ¿Cuántas cosas exquisitas se hallan en este beso? Mejor aún, pensemos en el beso con que María, la más pura de las vírgenes y la más amorosa de las madres, daba al niño Jesús, su hijo y su Dios, y en el beso que el divino niño le devolvía. Pensemos en la unión de aquellas dos almas, en la fusión de aquellos dos corazones. Y de aquí, levantemos todavía más al ósculo y unión eterna. Levantémonos todavía más al ósculo y unión eterna del Padre y del Hijo. Este ósculo es del Espíritu Santo. Oh ángeles y santos, vosotros que no alcanzaríais a decirnos la ternura y el gozo que había en el beso de María y de su divino niño, podríais explicarnos el amor que hay en este ósculo ardiente, viviente, personal, que es el Espíritu Santo. Yo sé, Espíritu Divino, que sois también el ósculo con que Dios abraza al alma. Dios nos besa con el Espíritu Santo y el alma abraza a su Dios. En vos es donde tiene con ella una comunicación inefable y una familiaridad que causaba estupor a los santos. Los santos que tienen el saludo, los dones del Espíritu Santo, en estas cosas con una penetración quedan en éxtasis, por cualquiera de estas cosas caían en éxtasis, claro, porque el caso no es para menos. Efectivamente, estas realidades sublimes llenaban de admiración y de estupor a los santos. Bajo la acción de los dones del mismo Espíritu Santo, que les proporcionaban una inefable experiencia de lo divino, ya les expliqué yo en qué consisten los dones del Espíritu Santo. Ellos saben, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es un dogma de fe, lo sabemos. Pero ellos es que lo tienen dentro, lo sienten, como una madre que siente que se mueve su hijo, que va a tener un hijo y que se mueve. Ellos sienten el Espíritu Santo que lo tienen dentro y lo ven claro. O sea, es experiencia de lo divino, eso es mística, experiencia de lo divino. Nosotros tenemos conocimiento de lo divino, ellos tienen experiencia de lo divino, diferencia grande. Oh, válame Dios, dice Santa Teresa, hablando en la séptima morada de la visión de la Santísima Trinidad que la tenía. ¿Cuán diferente cosa es oír y creer estas cosas a entender por esta manera cuán verdaderas son? ¿Qué diferente cosa es? Decía ella, claro. Ella había experimentado eso. Bueno, pues vamos. Bajo la acción de los dones del mismo Espíritu Santo que les proporcionaban una inefable experiencia de lo divino, los santos desfallecían de amor ante estas maravillas que dejan indiferentes a la mayor parte de los hombres, la inmensa mayoría de los hombres, inmersos en la materia, preocupados únicamente por las cosas de la tierra. Los corazones mundanos están del todo incapacitados, no ya para sentir experimentalmente, sino incluso para entender estas divinas exquisiteces. Ya San Pablo advierte que el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En el cielo, la contemplación de estas divinas maravillas constituirá el fondo sustancial de nuestra eterna y embriagante felicidad. Allí quedaremos embriagados de Dios. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer primero los principios. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo hoy? Mañana, ¿qué nos añade la teología? 2 conferencias de tipo especulativo, de tipo teórico, pero hay que hacerlo. Y en la tercera, ¿qué consecuencias se desprenden de estas grandes cosas? Dirán, ¿cómo les gustará la tercera? Muchísimo, pero ahora tienen que aguantar un poquito estas 2 primeras que son más teóricas, que se va a hacer. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Vamos a hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay innumerables textos que hablan del Espíritu Santo sin que ellos lo supieran, porque ellos hablan del Espíritu de Dios, Ruach Yahvé. Ruach se escribe R-U-A-H, el Ruach es el soplo de Yahvé. Pero hablan del Espíritu de Dios, del Espíritu del Yahvé único, del Dios único, pero que ese Espíritu de Dios fuese una tercera persona, no tenía la menor idea de eso, porque todavía en el Antiguo Testamento no se había revelado la Santísima Trinidad y no conocía más que al Dios uno. Y todas las cosas que ahora las atribuimos al Hijo o al Espíritu Santo, entonces las atribuían al Dios uno porque no tenían otro, ellos no sabían otra cosa, ni los grandes profetas, ni Abraham, ni Jacob, nadie. En el Antiguo Testamento no supo nadie que había una Trinidad. El Señor lo quiso así, se lo reservó para sí. Fue Cristo el que reveló el misterio trinitario. Total. Pero ya verán ahora, como a la luz del Nuevo Testamento, como nosotros ya conocemos el Espíritu Santo como tercera persona, esos textos que vamos a leer, que son maravillosos del Antiguo Testamento, veremos que encajan maravillosamente con el Espíritu Santo, solo que ellos no lo sabían, pero encajan maravillosamente como verán ahora. Miren, en el Antiguo Testamento no aparece
la persona divina del Espíritu Santo, como tampoco la del Padre y del Hijo, como ya explicamos. Sin embargo, hay multitud de indicios y vestigios que a la luz del Nuevo Testamento, que nosotros ya conocemos, aparecen como claras alusiones al Espíritu de amor, al Espíritu Santo, tercera persona. La expresión hebrea Ruach Yahvé, R-U-A-H, Ruach Yahvé, aparece en la antigua ley en diversos sentidos. Son 4 los grupos principales que pueden establecerse. Esto es sencillo, lo entenderán bien, pero son grupos distintos, ya verán. El primer lugar significa el viento. Ruach Yahvé es el viento. El viento por el que Dios da a conocer su presencia. En el Génesis veía una ventolera y está Yahvé, decían ellos. O a fuerza de su ira, venía un violento huracán, aquí está el castigo de Yahvé. Ese viento era Yahvé. Así aparecerá incluso en el cenáculo, en el Nuevo Testamento. El día del Pentecostés, primero vino una ventolera tremenda que sacudió la casa. Y después ya las lenguas de fuego sobre cada uno de los... Pero primero vino el viento, el ruach, el viento. Es un símbolo del viento, límpido. Es también, ya desde el principio, el soplo de vida que Dios inspira en el hombre y hasta en los animales. Cuando Dios inspira el soplo, nos dice el Génesis que Dios fabricó de la tierra, de una manera metafórica, que no fabricó de la tierra nada, pero fabricó de la tierra un monigote, y claro, no tenía vida aquello. Le sopló y lo dio vida, ya que le da la gana. Es una manera metafórica de decir las cosas. Cuando hay soplo de Dios hay vida. Si no hay soplo de Dios no hay vida. Y eso en los animales también. Cuando Dios les crea, les da el ser vivo. Por consiguiente, como que les sopla también. No sobrenaturalmente, no les da la gracia. Pero hay un soplo natural de Dios también que les da vida. Cuando ese soplo de Dios se retira, muertos. Y nosotros también, cuando nos da vida, tenemos el alma, entonces ya está. Pero si se retira, a muertos. Es el soplo de Dios, soplo de vida, que Dios inspira en el hombre y hasta en los animales. Cuando Dios lo retira, sobreviene a la muerte. Job 12:10. Y si se lo da a los muertos, resucitan. Es lo que pasó con Lázaro. Le volvió a dar el soplo de vida y lo resucitó. Finalmente, en un sentido más amplio, es el soplo creador, el viento de Dios, que hace salir al mundo de la nada. En el Génesis 1:2 dice que Dios creó el cielo y la tierra. El primer versículo es el único dogmático. Dios creó el cielo y la tierra. Ahí está el dogma. Inmediatamente dice, pero la tierra estaba vacía y era oscura. Pero el Espíritu de Dios se cerría sobre las aguas. Y ya está ahí el ruach. Enseguida sale ya. El Espíritu de Dios cerriéndose sobre las aguas. Es el ruach. En un sentido más amplio es el soplo creador, el viento de Dios, que hace salir el mundo de la nada. Génesis 1:2, el segundo versículo. Génesis 1:2, el segundo versículo. Ahí está, ya está. Enseguida salió el ruach. Segundo grupo, que hemos dicho que hay 4 grupos en el Antiguo Testamento. Segundo grupo, a veces hay ciertos fenómenos de carácter específicamente religioso, en esto se distingue del primero, que era una cosa natural, ahora religioso, que se presentan en dependencia muy íntima del ruach Yahvé, del soplo de Dios. Tales son principalmente el arte de los obreros del tabernáculo, Éxodo 31:3, que hacían cosas maravillosas sin grandes estudios, porque el soplo de David, el soplo de Dios, la hacía hacer esas cosas. El poder de gobernar al pueblo recibido por Moisés y transmitido por él a los ancianos y a Josué. Era el soplo de Dios el que le daba a Moisés aquella inspiración tan grande, era el soplo de Dios. La fuerza guerrera y el valor de los libertadores de Israel, en los Jueces 3, 9, 10, aquí tengo todas las citas bíblicas. Y sobre todo la inspiración profética. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Unas veces anunciando el futuro y otras veces no el futuro, porque el profeta no siempre anuncia el futuro. Cuando habla en nombre de Dios, aunque hable de cosas actuales que no son futuras, ya es profeta. O sea que no hace falta que anuncie el futuro. Es una función del profeta. A veces anuncia el futuro, pero otras veces no. Pero siempre que hable en nombre de Dios, es profeta. Y eso es el ruach. Ya tenemos aquí el ruach. Ya está. Esta es recibida a veces individualmente, un solo profeta. A veces colectivamente. Había un grupo que profetizaban todos a la vez. En el Nuevo Testamento esto ocurre muchísimas veces. Empezaban todos a profetizar. Mire usted, y a veces hay cosas ahora en el Nuevo Testamento también, y hoy día, no solamente en el Nuevo Testamento, impresionante. Ya saben ustedes que ahora funcionan en el mundo unos grupos pentecostales y carismáticos que a veces hacen cosas raras y que hay que vigilarles mucho, pero que a veces funcionan muy requete bien.
Yo me impresioné fuertemente en Curazao. En Curazao hay un grupo carismático perseguido por el obispo, que es un santo. El obispo, primero, que es un santo. Y asistí a aquella sesión, chicos. Empezaron a los balayos y demás, vivieron muy natural, una cosa natural. Pero de pronto no sé qué pasó ahí, qué cosa, estaban como levantaron las manos, como, y el obispo también, a mí me impresionó, Aquello no era un carnaval, no, era una cosa muy seria. Ahí se veía que estaba el Espíritu Santo, se veía claramente. Y en el tiempo de San Pablo era frecuente eso, los grupos carismáticos. Hay grupos de esos que funcionan mal, porque hacen cosas raras, pero otros que funcionan bien. Y la Iglesia no solamente los ha condenado, sino que los aumenta, pero orientándolos y orientándolos. Hoy en día parece que hay un poquito de invasión del Espíritu Santo, que antes esto no se conocía. Hace 20 o 30 años no se conocía, es una cosa moderna. Los pentecostales, los carismáticos, una cosa moderna. Ya digo, yo presentí un caso en Curazao, presenté otro obispo, me llamó poderosamente al Señor. Ruach, ya ve, está en todas partes, y cuando quiere actúa. Esta acción de Ruach Yahvé actúa unas veces individualmente, otras veces colectivamente, de un modo transitorio algunas veces y otras permanente. Había profetas del Antiguo Testamento que eran permanentemente profetas, Isaías, Jeremías, cuando querían saber alguna cosa iban a consultarle porque sabían que eran profetas de profesión, que lo tenían continuamente, ¿verdad? Otras veces un profeta era un acto transitorio y después ya no volvía a ser profeta, pero algunos otros eran personalmente, profesionalmente profetas de Dios. Con o sin fenómenos exteriores, a veces con fenómenos tremendamente exteriores, otras sin fenómenos. También por los jefes del pueblo y los ancianos a veces profetizaban también, o por individuos que no pertenecían ni siquiera a la jerarquía eclesiástica, y a veces se transmitía por contagio. Aquí tengo las citas, uno de Samuel 20:15, Tensa, y a veces se traspasaba de unos a otros. Números 11:25, segundo de los Reyes 2:9-10. Tercer grupo, he dicho que había 4 grupos en el Antiguo Testamento. El tercer grupo de textos, el Ruach Yahvé, se nos muestra como un soplo de santidad. Mire cómo vamos entendiendo. El primero era una cosa natural, el segundo ya era sobrenatural, pero aquí era religioso, más bien el segundo, y el tercero ya es santidad. Es un soplo de santidad. El Miserere de David, que está en el Antiguo Testamento, el Miserere de David, aparece por primera vez la expresión Espíritu Santo. Neaufarasame, Espíritu Santo, tú neaufarasame, no me quites tu Santo Espíritu. Emplea ya la palabra Espíritu Santo. No la emplea en el sentido de tercera persona del Santísimo Trinidad, porque David no lo sabía. Pero mírese por dónde Dios ya permitió que entrase ya la palabra y todo, no me quites tu Santo Espíritu, lo decimos en Miserere. El Miserere es una cosa maravillosa y es del Antiguo Testamento. Miserere, ahí está el Espíritu Santo ya. En el Miserere de David aparece por primera vez la expresión Espíritu Santo. Sus efectos son firmeza, buena voluntad, contrición y humildad. Todo eso está en el Miserere, en versículos distintos. Ahí está todo. Otras veces, sumisión a la voluntad de Dios y enderezamiento de nuestro camino. Salmo 143, 4 y 7. Rectitud, justicia y paz. Isaías 32, 15. Conocimiento de la voluntad divina y don de sabiduría. Sabiduría 9, 10, 17. Los rebeldes, en cambio, los que forjan proyectos o establecen pactos sin ese espíritu, acumulan pecados sobre pecados. Isaías 31. Y contristan al Espíritu Santo de Dios. Isaías 63. Eso de contristar, ya saben ustedes que es una cosa metafórica. Al Espíritu Santo no hay manera de contristarle, porque es infinitamente feliz y nunca se contrista. Y lo mismo que el ángel de la guarda, nunca se contrista. Cuando el ángel de la guarda les acompaña al purgatorio y al cielo, lo dice Santo Tomás. En el purgatorio consolándolos, en el cielo será el ángel correinante, reina con nosotros. ¿Sí? Explica Santo Tomás de una manera maravillosa. Por cierto, que me ha pasado por la imaginación darles a ustedes un curso. Ya no volveré aquí porque yo creo que este es el año último ya, estoy muy acabado. Pero si vuelvo, quizá les voy a dar en la homilía un cursillo sobre angelología. Les hablaré todos los días de los ángeles, que Santo Tomás está genial en eso, y para que muestre lo que nos espera en el cielo. Eso creo que les haría bien, me parece, angelología. Todo el tratado de ángeles de Santo Tomás, que es fantástico y que me dará para 30 o 40 homilías, desde luego. Si vuelvo, que no sé, lo que decía el mexicanito, fue que sí, fue que no, lo más seguro es que quién sabe. Si lo decía, hay alguien que ya lo sabe, él ya lo sabe, pero nosotros no. Y el cuarto grupo, porque este era el tercero como hemos dicho, el cuarto grupo,
Finalmente, el Ruaj de Yahvé se nos presenta como un fenómeno esencialmente mesiánico. Se refiere al Mesías. Precisamente Isaías, en el capítulo 11, dice: y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Hablando del Mesías, reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de consejo, de conciencia, de ciencia y de piedad. Y será lleno del temor de Dios, los 7 dones del Espíritu Santo. Ahí están revelados ya en el texto que dice que reposarán sobre el Mesías. Pero como el Mesías es la cabeza de nosotros y nosotros somos sus miembros, si él como cabeza tiene esos 7 dones, también llegan a nosotros. Ahí está revelado que los tenemos también nosotros, en el texto de Isaías. Finalmente, el Ruaj Yahvé se nos presenta como un fenómeno esencialmente mesiánico. Primero porque el Mesías será poseído sin límites por el Espíritu de Dios. Isaías 11 siguientes. Y además, porque en la época del Mesías se producirá una intensa efusión del Espíritu Santo, como se produjo últimamente. Aquella invasión del Espíritu Santo en aquellos carismáticos, perseguidos nada menos que por San Pablo. Aquello era de verdad, de verdad, de verdad. Y lo de Curazao, me parece que era verdad también, hombre. Porque aquel hombre, el obispo, es un hombre muy sensato y un gran santo, y porque además yo no vi que hacía ninguna cosa rara, sino que hacía una cosa francamente edificante, cómo se ponía una especie de estas. A mí me impresionó. Sí. Bueno, pues esto es el Antiguo Testamento. No sé cuántas cosas del Antiguo Testamento, que ahora a la luz del Nuevo Testamento vemos que se pueden aplicar, la verdad, pero ellos no lo sabían. Vamos ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está invadido por el Espíritu Santo desde el primer momento ya. Aquí es donde aparece la plena revelación del Espíritu Santo como tercera persona de la Santísima Trinidad, en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios llena al Bautista antes de nacer. Lo dice precisamente San Lucas. Antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo ya. Y por eso cuando la Santísima Virgen visitó a Santa Isabel, dio un brinco, ya estaba lleno del Espíritu Santo. Pero entonces de una manera más intensa todavía, ya antes de nacer. Y por eso celebramos la festividad del nacimiento de San Juan Bautista, el único. No hay más que 3 nacimientos en el calendario: el de nuestro Señor, Navidad, el de la Virgen y de San Juan Bautista, y ya nació santo, porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva a María al dinamismo del Altísimo. Oh, en el momento de la Anunciación ahí está el Espíritu Santo de manera tremenda. La virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y la virtud del Altísimo vendrá sobre ti, y por eso el Hijo que de ti nacerá se llamará Hijo de Dios. Espíritu Santo con qué plenitud en aquel momento cayó sobre la Santísima Virgen María. Dios mío. Después se transmite a Isabel por contagio. ¿Esto qué cosa? El contagio. Llega la Santísima Virgen y va a visitar a su prima, a su tía, porque ya saben que Santa Isabel no era prima de la Virgen. Los exégetas de hoy están todos de acuerdo completamente, porque la Virgen tenía 14 o 15 años. Y la viejecita aquella iba a tener un hijo de milagro porque era una viejecita. Entre 2 primas nunca hay tanta diferencia. Dicen los exégetas, yo estoy completamente de acuerdo, que Santa Isabel debía de ser hermana de San Joaquín o de Santa Ana, y por consiguiente tía de la Virgen, claro, tía. Y cuando la Virgen se enteró de que su tía viejecita iba a tener un hijo, yo tengo que ir a ayudarla, y fue corriendo ya, movida por el Espíritu Santo. Si la Virgen no daba un paso sino movida por el Espíritu Santo, y fue allá. Y en el momento de llegar a Isabel le dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Pero quién se lo ha dicho? Si era su sobrino nada más, porque dice la madre de mi Señor. Espíritu Santo. Y fue llena del Espíritu Santo. Y Isabel fue llena del Espíritu Santo. Y Zacarías, que por tonto, por haber dudado, se quedó mudo y sordo, también fue lleno del Espíritu Santo. Y al llenarse del Espíritu Santo, Benedictus Deus, Benedictus, levantó el Benedictus que lo cantamos en laudes todos los días, y ya lleno del Espíritu Santo. Como se ve allí claramente la invasión del Espíritu Santo. Descansa sobre Simeón, aquel anciano, que dice que iba todos los días al templo y el Espíritu Santo descansaba sobre él. Y cuando vio al niño, este es el Espíritu Santo, nos dijo, este es el niño. Y cogió el niño, un niño como todos los demás, y sin embargo, este es la gloria de Israel y la salvación del mundo. ¿Quién se lo había dicho? Espíritu Santo. ¿De qué manera tan escandalosa está actuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Jesús tiene sobre sí el Espíritu de Dios, Mateo 3:16, enorme, claro. Es movido por Él, y movido por el Espíritu Santo se fue al monte a orar. A cada momento sale movido por el Espíritu Santo, por la moción del Espíritu Santo. Cristo estaba siempre movido por el Espíritu Santo. Arrastrado por su dinamismo, lo que le acabo de decir, con la plenitud que le confiere su doble cualidad de Mesías y de Hijo. Comienza su ministerio lleno del Espíritu Santo, Lucas 4:1, que posee como hijo, Marcos 3:11. Se lo enviará a sus discípulos después de su ascensión, no os dejaré huérfanos.
cuando yo me vaya, os enviará el Espíritu Consolador. Se lo promete y se lo envió. Se lo enviará a sus discípulos después de la ascensión y les comunicará el dinamismo y el ardor necesarios para llevar su testimonio hasta los confines de la tierra. Y cuando caigáis y os cojan presos, no os preocupéis de lo que tengáis que decir, porque el Espíritu Santo os irá diciendo lo que tenéis que decir en cada caso. Está clarísimo todo. La acción del Espíritu Santo en cada momento, dominando, arrastrando a los apóstoles, haciendo lo que el Espíritu Santo quería, y sigue haciendo. Se realizó el día de Pentecostés con viento y fuego. Vino una ventolera tremenda el día de Pentecostés, un huracán tremendo que sacudió la casa, y después las lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Según la profecía de Joel, lo había anunciado Joel, sin saber lo que anunciaba, porque él no sabía lo que iba a ocurrir, pero lo anunció. El anuncio del Bautista y la promesa de Jesús, efusión primera, renovada luego colectivamente en ocasiones diversas, aquellos actos carismáticos que hemos dicho, bien por pura iniciativa divina, porque lo hacía Dios, o bien porque lo veían los apóstoles. Los apóstoles, que venga el Espíritu Santo de nosotros. San Pablo le inspiraba muchas veces y venía. Otras veces venía él espontáneamente sin llamarle, pero otras veces le llamaban los apóstoles y ocurría. Aquí están los textos, Actos 4:31, 8, 14, 19, como donación directa de Dios, la donación de Dios, el gran don de Dios. Ya hablaremos de eso mañana. Y más precisamente en Jesús, claro. O mediante el rito de la imposición de las manos, se imponían las manos San Pablo y los apóstoles y conferían el Espíritu Santo. Y esto estremece pensando que en la ordenación sacerdotal ocurre lo mismo. A mí el obispo de Salamanca me puso las dos manos sobre la cabeza y dijo: recibe el Espíritu Santo. Y en el momento de administrar un sacramento, eso es exópero grato, se produce aquello, recibí el Espíritu Santo, porque lo dijo lo mismo, y en este momento, en la administración de un sacramento, así como cuando pronunciamos las palabras de la consagración, queda consagrado. Cuando dijo, recibe el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. A los que perdonan los pecados les serán perdonados, y a los que no lo tengan les serán retenidos. La infusión del Espíritu Santo. El Espíritu así recibido es un Espíritu profético, el que ha hablado por los profetas. Aquí tengo los textos, no los leo porque como ustedes no tienen ahí la Biblia de más. Es también un espíritu de fe, de sabiduría, de dinamismo, como el de Cristo. Actos 10:38. Hace hablar en todas las lenguas. El don de lenguas es una cosa carismática del Espíritu Santo. Carismática, pero del Espíritu Santo. Carismática significa en ese momento que no va unida necesariamente a la gracia. El Espíritu Santo, Dios puede comunicar a un hombre en pecado mortal, le puede comunicar el don de lenguas, porque el don de lenguas lo santifica, es una cosa carismática exterior a la gracia santificante, pero que suele acompañarla. Por lo general hablan en nombre de Dios por los que están llenos de Dios, pero podía en absoluto, y ahí está Caifás, que dijo que tenía, que fue profeta, sí, y estaba, así que está bien claro que lo carismático no es necesariamente gracia de Dios, pero siempre es un don de Dios también, claro. Hace hablar en todas las lenguas y da la facultad para perdonar los pecados, lo acabo de recordar. Desciende de un modo permanente sobre todos los discípulos de Jesús, como sobre Jesús mismo. Dirige constantemente a los apóstoles y sus colaboradores, como maestro, Actos 10:38, pero también se le puede resistir. No pongáis resistencia al Espíritu Santo, dice San Pedro en el Actos de los Apóstoles 5:3, podemos resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo respeta terriblemente nuestra libertad. Si nosotros queremos, Él seguirá adelante, pero si le paramos, si tú le dejas, que decía la Madre Maravillas, si tú le dejas. Pero hay gente que no le deja, y es posible que muchos de nosotros no lo dejemos, al menos en la forma intensísima como quisieran, no le dejamos. Y Él se retira. Tiene un respeto terrible, ojalá no tuviera tanto respeto a la libertad humana, pero tiene respeto. En su maravilloso sermón de la cena, Jesús les dice a sus apóstoles que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les traerá a la memoria todo lo que Él les había dicho. O sea, os lo sugerirá, os lo sugerirá, os lo meterá dentro de una manera experimental. Todo lo que os he dicho, que lo olvidaréis enseguida, si no, pero el Espíritu Santo se encargará de que no lo olvidéis. Os sugerirá todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Les guiará hacia la verdad completa y les comunicará las cosas venideras. Juan 16:13. Glorificará a Cristo porque tomará de Él y lo dará a conocer a los apóstoles, lo dijo Él. El Espíritu Santo que os daré, tomará de mí, os lo dará a vosotros. San Pablo precisa maravillosamente la teología del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios y de Cristo. Romanos 8:9. Su operación es la misma que la del Padre y del Hijo.
hace a los justos templos de Dios y del propio Espíritu Santo. ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu Santo está dentro de ti mismo? ¿No sabes que has sido comprado a gran precio? Si profanas ese templo de Dios que es el Espíritu Santo, Dios te castigará. Lo dice San Pablo. Somos templos del Espíritu Santo. Y de día y de noche, si estamos en gracia de Dios, somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está más presente en el cielo, ni en la Eucaristía, que en nuestra alma, si estamos en... Y hace a los justos templos de Dios y del propio Espíritu Santo. Para los fieles es el principio de la vida en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo no tenemos vida, con Él tenemos la vida. Si bien es cierto que vivir en Cristo y en el Espíritu Santo son una misma cosa. Mi vida es Cristo, es lo mismo que mi vida es el Espíritu Santo. Misma cosa. Y efectivamente hay almas que no encuentran todo en Cristo. Otras almas que no encuentran todo en el Padre, como ya les conté el otro día. Otras que no encuentran todo en el Espíritu Santo. Tiene muchísimas maneras de infundir en las almas. Es el distribuidor de todo don. Todo viene del cielo. Escudriña los secretos de Dios. Dios mío, dice San Pablo a los romanos. El Espíritu todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Es en profunda de ello. Al Padre Lozano, el maestro de novicios, le llamaba mucho la atención eso. El Espíritu Santo, que llegas a penetrar lo profundo de Dios. Y las almas que tienen el Espíritu Santo en esa forma intensa, como ya experimental, por ahí penetran lo profundo de Dios. Esa alma que yo les dije, que todo lo sacaba del Padre, lo que era el Espíritu Santo de menos, me daba una cosa de cuenta, me decía cada cosa profundísima que no había estudiado, que yo quedaba espantado. Es eso, el Espíritu Santo. Es el distribuidor de todo don. Escudriña los secretos de Dios. 1 Corintios 19. Es el don por excelencia. Altissimi donum Dei, cantamos en el Creador. Altissimi donum Dei, es el gran don, con letra mayúscula. Los demás dones son dones con letra minúscula, pero un don con letra mayúscula inmensa es el Espíritu Santo. El primer gran don de Dios es el Espíritu Santo, con letra mayúscula, no con letra minúscula. Nos mueve en forma que agrademos a Dios, Romanos 8:9, y no debemos contristarle jamás. Efesios 4:30, porque se le contrista en esa forma metafórica que he dicho antes. Cuando no hacemos su voluntad, le contristamos metafóricamente, como si le contristáramos. Finalmente, la fórmula del bautismo, dictada por el mismo Cristo, coloca al Espíritu Santo en un plano de igualdad absoluta con el Padre y el Hijo. Id por todo el mundo y bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El que fuere bautizado y creyere se salvará, el que no creyere se condenará. Son palabras de Cristo. Y en las epístolas de San Pablo aparecen sin cesar asociadas a las tres divinas personas: la gracia de Dios Padre, el amor al Hijo y la procesión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. Así empezamos la misa todos los días. Las tres personas de la Santísima Trinidad, unidad natural. En las epístolas de San Pablo aparecen sin cesar asociadas a las tres divinas personas. De este modo, el Espíritu de Dios, que se cernía sobre el caos primitivo en la aurora de la creación, aparece después como un ser personal que se manifiesta en la promoción de las almas fieles y de la sociedad cristiana, y que nos hace invocar con gemidos inenarrables la revelación de los hijos de Dios. Nosotros no sabemos orar, pero Él ora en nosotros con gemidos inenarrables, lo dice San Pablo. La revelación de los hijos de Dios y la redención de nuestros cuerpos. Romanos 8:26. Él será quien realice la venida definitiva de Cristo al fin del mundo. Apocalipsis 22:17. Estos son los datos fundamentales que nos proporciona la Sagrada Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mañana, si Dios quiere, tenemos que añadir la teología a estas cosas que nos ha. Ya les dije ayer que la teología es explicatio caritatis, es el despliegue de la verdad, de explicatio fidei, porque explicatio caritatis es la moral. La moral es explicatio caritatis. Desplegar la caridad, esa es toda la moral, porque no hay más que una virtud, oro. Desplegar esa caridad es toda la moral. Y desplegar la fe, explicatio fidei, es todo el dogma. No más. Y para ser teólogo hay que explicar o la fe, si estamos hablando del dogma, o la caridad, si estamos hablando de moral. Y no hay más. Ya está. Por consiguiente, aquí tenemos los grandes benditos. Mañana la teología los explicará, los desenvolverá. Que eso es teología. Si se habla de cualquier cosa, pero no partiendo del dato revelado, será filosofía, será sociología, será lo que quieran, pero no será teología.
Bueno, pues mañana, si Dios quiere, ya digo, eso, lo que la teología nos añade a esto que hemos leído hoy de las Sagradas Escrituras.